La clase del día de hoy se llama ¿Cómo transitar los duelos? Eh, Realmente, pues, los duelos eh, son un poco retadores a veces de entenderlos, no ni siquiera de cómo los vamos a transitar, sino de cómo entenderlos, porque eh, realmente son situaciones que pensamos que solamente puede ser por la partida de algún ser querido de este plano físico. Me voy a enfocar un poco al principio sobre eso, pero después vamos a hablar los diferentes tipos de duelos que podemos estar eh, viviendo, o quizás ya los viviste o los vamos a vivir. Creo que una de las cosas que a mí más me ha enseñado la vida en los procesos que he vivido es a poderme preparar mejor para las situaciones que se nos salen muchas veces del control, pero cuando tenemos más o menos una pista, número uno, hay dolor, hay sufrimiento, pero nos salimos del sufrimiento, aprendemos a atravesar el dolor y aprendemos a través de las situaciones que vivimos. Eh, Como les decía hace un momento, pues el transitar de los duelos, me voy a enfocar al principio acerca sobre cuando parte a alguien de este plano físico. Mi nombre es Douglas Membreño, para los que están por primera vez, Daisy, bienvenida a esta clase. Los demás pues me conocen, soy guía espiritual, soy coach de vida también, y una de las cosas que a mí me apasiona es poder entrenar a las personas, poderles dar herramientas para que puedan tener un diario vivir elevando su conciencia de por qué están transitando en este mundo. Nadie está aquí por error, nadie está aquí por, como dicen en algunos países, por carambolas, nadie está aquí por chiripa, dicen en otros países también. Aquí estamos nosotros para poder entender cuál es el propósito de nuestra vida. Ahora, es retador o difícil o duro, como usted le quiera llamar, cuando nosotros vivimos el día al día sin tener sentido en esta vida. Eh, ¿Por qué hablamos nosotros de duelos? Vamos a hablar de duelos en esta noche, porque precisamente hay diferentes tipos de duelos. Una de las cosas que nosotros podemos preguntarnos el día de hoy, ¿qué es un duelo? ¿Por qué los duelos ocurren en nuestra vida? Podemos ver en las pantallas, casi todos se los escribí en la pantalla. Si usted quiere anotar, si usted quiere tomarle foto a la pantalla, tómele la pantalla. Este material es tanto mío como suyo y lo puede compartir a cualquier persona que usted cree que le pueda servir este material. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue por cualquier pérdida física de un ser querido o de una parte física del cuerpo. Cuando pierdes una habilidad que tenías y pierdes esa libertad que tenías. Voy a apagar un momento mi cámara para que nos podamos enfocar en lo que es en los slides, ¿ok? Voy a empezar en este momento hablando acerca de la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de salud mental, crecimiento espiritual, no existe esto de que el tiempo lo va a curar todo. Alguna vez quizás nosotros nos hemos preguntado, quizás de que nos han dicho que el tiempo lo cura todo. Tranquila, que el tiempo va a pasar, pero quiero decirte una cosa, eso no es cierto, se ha estudiado. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que nosotros podemos ver es que escuchamos que el tiempo lo va a curar todo, pero no es así. Parte de nuestro trabajo consciente y deseo de superar es que nosotros podamos tener conocimiento
que es realmente lo que va a curar y va a traer salud mental a nuestra vida. Cuando nosotros no hacemos esfuerzo para lidiar con el duelo de manera consciente, y no hablo de reprimir las emociones, cuidado que puede ser, eh, podemos seguir quizás los duelos por años, es realmente poder hacer un trabajo consciente y poderlo superar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y una pregunta que surge es, ¿cómo aprendo a lidiar con el dolor? Una de las cosas que yo eh, quizás investigué y lo pude traérselos, hay mucho contexto en lo que pueda quizás en esta noche compartirles, pero es que el dolor nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa. Cuando decimos ponerlo sobre la mesa, ¿qué es lo que nosotros realmente nos está trayendo dolor? Entender cuál es el origen de ese dolor, cuál es su propósito. A veces nosotros nos levantamos quizás con un dolor de cabeza y nosotros empezamos a pensar, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Ah, ya sé, me acosté tarde, o te tomaste quizás un vino que te hizo daño, o de repente dormiste con una almohada mal, etcétera, pero empiezas a ver cuál es ese origen. También podemos preguntar es cuál es ese propósito, hablarle a ese dolor, llorar también, porque muchas veces una de las cosas que nosotros nos quedamos en ese dolor es que no podemos llorar y reprimimos esas emociones que vienen a nuestra vida. Y una de las cosas también para poder aprender a cómo vamos a lidiar con el dolor es saber que lo vamos a poder superar. Debemos de entender que todo lo que la persona, en este caso, quizás la que ya partió de este plano físico, aprendió, hizo que sus memorias, sus energías en nosotros las podamos percibir, aunque el cuerpo ya no esté de esa persona. Una de las cosas que pasa cuando una persona pasa de este plano físico a otro plano espiritual es que nosotros nos quedamos como, ¿qué fue lo que pasó? Y muchas veces no entendemos las situaciones que nosotros podemos estar viviendo. Fíjense que eh, el alma es algo que quizás muchas veces no nos enfocamos, que tiene un propósito dentro de lo que es la vida del ser humano en esta tierra. ¿Por qué? Porque el alma es una vida. Podemos decir quizás lo que esta persona representó muchas veces para mí es tan grande y sigue allí porque es lo que realmente yo siento cuando una persona a veces se ha ido de este plano físico, pero sentimos que todavía está acá. En el momento de la muerte no se pierde esa energía de que la persona radiaba. A veces puedes pasar situaciones donde no se trata de lo que estaba en la mente de la persona que partió, sino que lo que estaba en el alma de la persona. Por eso a veces sentimos que las personas, aunque ya no están en este plano físico, sentimos que todavía nos están acompañando, sentimos todavía como que están aquí con nosotros. Pero estudios han revelado de que las personas que murieron, aún quizás ustedes han escuchado por un momento, hay universidades que han estudiado esto, que murieron que les estaban haciendo alguna quizás práctica o les estaban haciendo alguna cirugía, alguna operación, salieron de su cuerpo y volvieron. Es más, pudieron ver todo lo que les estaban haciendo. Hay hasta libros que se han escrito, hay libros cristianos de personas que dicen mi viaje al cielo, que fue que regresaron y tuvieron la oportunidad de poder hacer un viaje, quizás donde vieron un túnel con mucho brillo, con mucha luz, y cuando regresaron contaron lo que pudieron experimentar. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que arreglar, que hagamos, que mientras nosotros estemos en esta tierra, tengamos nosotros la mentalidad, tengamos nosotros la conciencia de que nuestra alma no está aquí de adorno. Es más, a veces pensamos que este cuerpo físico es el que se va tarde o temprano a ir cuando nosotros moramos, ¿no? Este cuerpo físico, o si va a estar debajo de unos metros bajo la tierra, o quizás muchas personas que deciden cremar los cuerpos, pero lo que se va realmente es el alma y el alma es el que recibe toda esa información. Una de las cosas que quiero que hablemos en esta noche es realmente qué es lo que puede generar el
el dolor en un duelo o el sufrimiento. Número uno, el dolor viene del vacío que esa persona que nosotros teníamos nos dejó. Creo que eso es algo de lo más común que sucede cuando nosotros perdemos a un ser querido. Deja un vacío inmenso. Eh, a veces cuando el vacío es de repente. Hay duelos que quizás los hemos estado viniendo, los hemos vivido, por ejemplo, cuando hay personas que han llevado meses, que le pronostican que van a vivir 6 meses, un año, y los hemos acompañado. En este caso, yo he tenido esa oportunidad de acompañar personas que han estado en un lecho de enfermo y luego parten de este plano físico. Es como que menos doloroso, pero cuando es de repente un accidente, un aborto, una pérdida de un bebé, o de repente alguien murió instantáneamente. Entonces, a veces empieza el sufrimiento porque uno dice cuál es la causa. Aunque la persona que perdiste estaba quizás lejos, que muchos de nosotros hemos venido de otros países, de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, y hemos dejado a nuestros familiares que están lejos. Y aunque a veces nos dicen que aunque estén lejos, nos dicen que partió una persona, aunque uno no pudo estar, se siente ese vacío. Porque uno dice, ¿cómo me hubiera gustado estar con esa persona en ese momento? Entonces, y prácticamente es como que se va parte de nosotros. Una de las cosas es, que quizás con esta parte es, pudiera ser que se fue un primo, se fue una abuela de nosotros, se fue un hijo, a veces puede ser que eh, hay personas que han dado a luz a hijos y se les han ido en el momento. Entonces se va una parte de nosotros, se va una identidad que es parte de nosotros. Todos vamos a pasar por un duelo. Y eso es una de las cosas que quizás a veces la gente se enfoca en los que ya pasaron, pero realmente es importante que nosotros, que los que estamos en duelo, pensemos en lo que representaría separarnos de un ser querido. Yo sé que es duro quizás hablar muchas veces cuando nos toca hablar con nuestros hijos, con parientes o con la familia, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Por ejemplo, a mí me pasa con mi esposa que de repente yo le digo, el día que yo parta de este plano físico, la verdad, no quiero que se haga esto. Y me dice ella a veces, no, 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 no quiero que digas nada, no quiero que digas eso, me dan ganas de llorar. Pero ¿saben qué? Yo sé que es doloroso, pero es mejor hablar en situaciones que quisiera yo. Hay gente que preparan qué música quieren para cuando partan de este plano físico, en su funeral, cómo quieren que los vistan, instrucciones que dejan, testamentos, hablan, miren, no quiero que vayan a estarse peleando entre ustedes los hermanos. Hay tantas cosas que se preparan que uno quisiera obviar, pero saben que es necesario hablarlo. Una de las cosas que a mí me gusta enseñarle mucho a las personas es no seamos inocentes de pensar que la persona que ya partió de este plano físico, no, ella se fue, no, nosotros nos vamos a ir también. ¿Por qué? Porque todos estamos de peaje y de pasaje en este mundo. Unas cosas que quizás nosotros podamos entender es que parte del origen del sufrimiento y lidiar con estos conceptos nos va a poder generar resiliencia a la hora que pasen las situaciones. A mí me gusta dar mucho este ejemplo y es que imagínese usted un tren. Hay gente, como que usted ha montado un tren, hay gente que ya se bajó del tren. Hay gente que ahora mismo se está bajando de un tren, de este plano físico. Y hay personas que nos vamos a bajar más adelante de este tren. Pero tarde o temprano, todos vamos a pasar a un plano espiritual y vamos a dejar este plano físico. El, Una de las cosas que creo que vamos también, parte de todo, que vamos a pasar por un duelo, es importante que los que no estamos en duelo pensemos en lo que representaría separarnos de un ser querido. Él se lo acaba de mencionar. Para lidiar con el duelo es importante generar resiliencia cuando todo está bien, cuando llegue el momento del dolor.
Y ahí les puse, todos vamos a pasar por el tren. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no nos preparamos? Y esta es la parte donde quizás, no sé si alguna vez ustedes han hablado con algún agente de seguro de vida, que antes se llamaban, si usted se recuerda, o quizás usted alguna vez le dijeron o le vendieron algún seguro de vida, antes se llamaban seguros de muerte, pero nadie los compraba porque nadie quería asegurar su muerte. Ahora se llaman seguros de vida porque pues te dan hasta límites de fecha, si quieres preparar aún incluir lo que son tus gastos funerales, etcétera. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos preparamos? ¿Saben qué? Empezamos con la historia de qué hubiera sido si hubiera estado allí ayer. Cuando nosotros no nos preparamos con esto, es como cuando quizás nos dan la noticia de alguien lejano que no pudimos estar cerca y no podemos ir, uno empieza a decir, ¿qué hubiera sido diferente si hubiera podido llegar? O le hubiera dicho que lo amaba antes de que se fuera. Si no, también podemos decir, ¿y si lo hubiera disfrutado antes? Que de repente uno dice, es que tuve ganas de ir o quizás tenía planeado ir. Entonces empiezan esas historias a atormentarnos cuando nosotros no nos preparamos. No digo yo que no pueda pasar, puede ser que si de repente se te venga ese deseo de decir, me hubiera gustado estar con esta persona, pero cuando no nos preparamos, sufrimos. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, se va una parte de nosotros. Y esto es lo que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no entendemos y más que todo hasta por el cariño. Y quiero aún traer a cotación algo y es aún cuando se va una mascota. El que no le gustan las mascotas, no tiene mascotas y tiene un amigo que se le ha muerto una mascota. Yo he visto personas que dicen, no seas tan exagerado, era solo un perro, pero ¿saben qué? La persona la cual tenía esa relación con ese animal también que de otra manera, una creación, tenía un afecto. Entonces hay que respetar eso. ¿Por qué? Porque de otra manera quizás esa persona tuvo esa mascota durante un duelo también y por eso se lo regalaron. Hay personas que pierden a una pareja y les regalan un perrito. Yo tengo un vecino que a su esposa prácticamente le dio Alzheimer y lo único con ella pasaba era con su perrito, hasta que partió de este plano físico. Entonces, debemos de prepararnos, ¿por qué? Miren, yo creo que hay situaciones que nosotros llegamos a hacer y a realizar cuando nosotros no nos preparamos. Hace unos meses, yo estuve en un funeral donde a la hora del entierro, cuando fuimos a la parte del entierro de la persona, al final una de las personas dijo, ya esta persona que se enterró pasó a una mejor vida. Los que nos quedamos en un calvario somos nosotros. Suena como duro que una persona diga eso. La pregunta es, ¿podemos realmente nosotros quedarnos en un calvario? No, nosotros no nos quedamos en un calvario, nos quedamos en un calvario porque eso es lo que nosotros decidimos. Es más, si la persona pudiera revivir en ese momento, diría, no, es más, nos aconsejaría, ¿sabes qué? Arregla las cosas que tengas que arreglar acá en la tierra y en vida para no estar viviendo un calvario. Entonces, escuchen lo siguiente. El dolor más grande que se puede llevar el alma de este mundo físico es no haber cumplido su propósito. Hoy en día hay una demanda de parte de las personas buscando cuál es el propósito de su vida, para qué están en esta tierra, qué es lo que realmente vinieron a hacer acá. Y cuando no lo encuentran, entran en ansiedad, entran en un estrés. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer, empiezan que es caer en activismo realmente de poder cumplir un propósito en esta vida. Muchas de las cosas de los propósitos, y no digo que solo va a ser uno, tu vida desde que naciste ya empezó a cumplir un propósito. Pero estar peleando, estar hablando, comentando de otra persona, estar resentido, ahí nosotros nos damos cuenta que esa no es la manera como un alma, en este caso nuestra alma, vino a cumplir. Pueden surgir preguntas como, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos quizás
claro que estamos cumpliendo un propósito en esta vida. Hay preguntas que, ¿por qué pasó esto tan temprano a mi familiar? ¿Por qué se fue tan temprano? ¿Por qué se fue tan joven? Y es porque el alma viene a cumplir una misión en esta vida. Es más, hay personas, hay almas que se van en infancia, hay almas que se van en edad ya avanzada, adultas. No hay adelanto, no hay tal cosa como que se atrasó, se nos adelantó. Miren, no, eso no existe. Por eso lo que genera dolor al alma es estar desconectado del propósito. Una de las cosas que yo quizás más me conectó el poder aprender acerca de este tema, que ahora se los estoy compartiendo, es porque aquí les está hablando a alguien que le temía mucho a la muerte. Les explico por qué. En El Salvador, yo soy de El Salvador, me acuerdo cuando yo tenía como 7 años y El Salvador estuvo en guerra por muchos años, eso era ya por 1982, 83. Yo vi muertos en las carreteras, que lo mataban, que quizás era porque había muchos guerrilleros, y eso se le va quedando a uno en la mente, y ¿sabes lo que pasa? Que tu mente te empieza a sabotear de lo que viviste, y uno dice, yo no me quiero morir así, yo no quiero morir. Y eso que ahora El Salvador vive en una libertad tan bonita, pero cuando nosotros no gestionamos esa emoción, estuviste a punto de quizás tener un accidente, tú dices, casi me muero. No, ibas a tener un accidente, pero piensa siempre en la muerte. Y es una muerte que te paraliza a no querer hablar ni pensar sobre eso. Entonces, parte realmente de nosotros empezar a gestionar estas emociones, empezar a lidiar con lo que es el duelo, es podernos conectar. Yo tengo un propósito en esta vida y mientras yo no cumpla este propósito en esta vida, yo no me voy a ir. Hay personas que se han ido a temprana edad, pero ¿saben qué? Dejaron un legado, dejaron un mensaje, dejaron un valor, no dejaron plata, no dejaron casa, porque no se trata qué es lo que vas a dejar en los materiales, es el valor que tú vas a dejar como ser humano en esta tierra. Probablemente la persona se enfermó, sufrió parte quizá en este mundo de esa enfermedad, pero su alma no sufrió y eso es una de las cosas que es un tema extenso, pero les estoy mencionando algo acerca del alma porque el alma no sufre. A veces la gente dice, es que yo sufro con el alma. Mentiras, el alma no sufre. Y se lo digo ¿por qué? Porque el alma fue que le dio el soplo de vida a Dios el momento que nos creó. Quien sufre es este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es manejado por esta mente. Por eso cuando nosotros llegamos a entender, y esta es otra clase que más adelante voy a dar, cuando nosotros conectamos nuestra mente, nuestro pensamiento a nuestra alma, el propósito empieza a ser más viable a lo que realmente nosotros vamos a empezarnos a concentrar y enfocarnos qué es lo que queremos hacer nosotros como diseño de nuestra vida en esta tierra. Por empezar a elegir quizás qué es lo que quieres tú hacer, entregar valor, a donde tú no vas a gastar energías, donde realmente no te conviene. Hoy en la mañana yo recibí un mensaje donde me dijeron, mira, ya te diste cuenta de lo que puso fulano de tal en Facebook, tal cosa. No, y ni me interesa, le dije. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me contestas así? Porque sí, yo no sigo a esas personas y no me interesa la vida de las personas. Uy, Douglas, pero está haciendo, y el prójimo, no, es que a mí los chismes no me interesan. Créame, antes sí me interesaban. Pero cuando a ti te cuentan algo, tú no te imaginas cuánta energía tú dejas ir. ¿Por qué? Porque te dejan entrar un chisme acá, se te queda en la mente y tú de repente, fíjense cómo este eslabón, esta cadena, le vas a contar a otra persona lo que pasó y esa persona le va a contar. La pregunta es, ¿eso ayuda a que la persona que está pasando una situación se le pueda solucionar su problema? Y quiero decirles una cosa, que lo que me estaban hablando era una persona que está sufriendo un divorcio hace 2 años, que parece ser que hasta ahora habló qué fue lo que le pasó. Pero si lo que yo voy a hablar y lo que yo voy a escuchar no va a aportar, ¿sabe qué? Mejor no gasto energía en eso. Si puedo ayudar, manos a la obra. ¿Cómo puedo ayudar? Es más, cuando yo me enteré sobre esta separación hace 2 años, me puse a la orden, hubo un silencio y respeto. ¿Por qué? Porque yo no soy el salvador del mundo tampoco, pero también me pongo a la orden, no me pongo al desorden de estar hablando y desmenuzando, es que lo que habrá pasado esto, ¿será que lo engañó? Mire,
La mente es tan morbosa que a veces gastamos energía en cosas que no necesitamos. Mejor enfocarnos realmente a donde nosotros vamos a enfocar nuestra fuerza. ¿Qué práctica puedo hacer ahora que estamos nosotros entendiendo que el duelo es más que quedarse en el dolor? El duelo es más que quedarse en sufrimiento. Y no digo yo que uno no se va a doler o va a sufrir. ¿Cómo puedo lidiar con el duelo? Una cosa que yo aprendí, y esto yo estudio mucho lo que es la cultura judía, es que cuando uno va a un velatorio, yo ofrezco, como soy pastor también de profesión, hace 25 años, a mí me invitan a ofrecer algunos funerales. Entonces, investigo mucho porque yo digo, a mí no me gusta ir a hablar por hablar, a mí me gusta dejar esperanza en los funerales, a mí me gusta llevar palabra a las personas de, de que no se quede eso como esa incertidumbre, qué está pasando con el alma que la persona que partió de este plano físico. Y una de las cosas que he aprendido de la cultura judía es que cuando se van a los entierros, eh, antes de que vayan al féretro, lo van a enterrar o quizás cuando, si lo van a hacer crematorio, es que se le va a dar la última despedida a la persona que se está velando. Y esto lo he hecho yo, acerco a la familia. Vengan, por favor, vamos a cerrar este momento donde les pido, puede ser en su mente o en voz baja, no gritando, donde usted en este momento puede expresar con sus palabras cosas que usted quisiera decirle, porque esta es la última vez que van a ver a esta persona, ya sea su abuela, su mamá, esposos, hijos. He estado en muchos velorios. Pueden pedirle disculpas, puede decirle cuánto lo amas. Es importante aún darle gracias por todo lo que hiciste. Miren, ustedes no se imaginan, a veces uno dice, uy, qué momento más difícil, pero ¿saben qué? Ustedes no se imaginan cómo ha habido liberación en las personas, el poder hablar, aún pensando que la persona no les está hablando. Yo les digo, es que el cuerpo no te está escuchando, quien te está escuchando es el alma de la persona, porque el alma nunca muere. Ustedes saben de que eh, los cementerios no le llaman cementerio los judíos, le llaman tierra de vida, porque saben que el alma sigue viviendo. Ahora, hay personas que no lo han hecho y después que ya se llevan el cuerpo, o sea, o que entierran, se me acercan y me dicen, mira, yo no dije nada, pero quiero decirle, claro que lo puedes hacer, es más, lo puedes hacer en tu casa, puedes escribir, si tú quieres escribirle una carta, puedes hacer cosas. O sea, nunca es tarde para hacer algo en lo cual tú vas a poder expresar y poder lidiar con ese duelo. Por eso es pedir disculpas cuánto lo amas, eres importante para mí, gracias por todo lo que hiciste por mí. Ahora, ¿cómo transitar el duelo sin perderse en el sufrimiento? Quizá hemos escuchado que el dolor es normal que pueda venir en ser humano. El sufrimiento es una elección, pero vamos a sufrir, sí, pero nosotros, para no seguir sufriendo por largos años, hay una manera como nosotros podemos transitar el duelo. Consagrar la vida. ¿Qué significa consagrar la vida? ¿Por qué les traigo esto? Porque hay personas que en el propio funeral me han preguntado, ¿cómo yo puedo transitar este duelo? Consagrar la vida es homenajear a ese ser querido, celebrar la vida. Yo he celebrado en iglesias y en auditorios donde hemos hecho servicios, donde hemos celebrado la vida y hemos honrado la vida, aunque el cuerpo no esté ahí, de la persona, y hablamos cosas buenas, positivas, se han hecho videos, se han hecho cosas tan bonitas que a la final, ¿saben qué? Es poder traer conciencia a las personas que todo lo que hizo esa persona en esa tierra, aún no haya sido perfecto o perfecta, dejó un valor en esta tierra. Otra cosa que nosotros podemos hacer
para no perdernos el sufrimiento es agradecer la grandeza de la existencia. Y eso tiene que ver parte de donde cuando nosotros agradecemos la existencia eh, de la grandeza de la vida, quiero decirle una cosa, al otro lado, en el plano espiritual, no hay sufrimiento ni dolor. Entonces no hay por qué seguir hablando mal y por qué esta persona hizo esto y si me hubiera hecho caso. No, es mejor hablar acerca de qué bonito fue haber disfrutado a esta persona. Ser consciente de lo dichoso que fui al estar con esa persona. Lo que fue tiene que ser más valioso de lo que pudo haber sido. O sea, que lo que la persona hizo, saquemos lo más valioso, las perlas de lo que nosotros pudimos haber vivido con las personas mientras pudimos estar con ellos. Aún si no los tuvimos físicamente, cuando hablamos con nuestros parientes, miren, yo cuando hablo con mi mamá en El Salvador, yo me la imagino a mi mamá cuando yo hablo con ella. Y eso que a veces no nos vemos por cámara, pero yo cuando yo estoy hablando con ella me la imagino. Porque yo siempre quiero terminar, aun cuando mi mamá pasa de este plano físico, terminar con una imagen de mi mamá, que siempre me daba consejos, siempre ora por mí, siempre me dice un versículo, mi mamá se sabe la Biblia casi de memoria. Entonces es considerar lo que esa persona, lo valioso que hizo. El tiempo, como les dije al principio, no va a curar nada. ¿Saben lo que va a curar? Es mi actitud en el tiempo y cómo quiero lidiar yo con este duelo. Es importante que nosotros podamos llorar. No hay que hacerse fuerte, hay que llorar. ¿Por qué? Porque si hay personas que te dicen no llore, sea fuerte, no, no hay tal cosa que nosotros seamos, que no podamos expresar nuestras emociones. Una vez me dijo una persona, me comentó, ¿cómo hago para no sufrir? Y más adelante vamos a ver sobre este tema, un divorcio que estoy atravesando. ¿Cómo hago para no sufrir? Y yo le dije, número uno, esa persona no la conociste ayer, esa persona vivió contigo buenos momentos también. Fíjense que yo me empiezo a enfocar no en lo malo, porque a veces las personas nos preguntan cosas y uno dice, sea fuerte, olvídelo, olvídela, recuerden lo malo que fue. No, 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 no. ¿Saben por qué sufrimos? O en este caso se sufre un divorcio, porque uno entregó parte de su vida en esa relación. Es más, se va parte de tu vida con esa persona. Entonces, pero aquí la pregunta es, y quizás yo le dije a la persona, ¿cómo hacer para no sufrir por un divorcio que estabas transitando? Entonces, es normal que sufra, pero ¿qué es lo que pasa? Es empezar a ver cuáles son esas acciones que vas a aprender a través de este divorcio o esta pérdida que estás teniendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nos quedamos en el sufrimiento, te vas a quedar y vas a empezarle a contar a todo mundo que te van a terminar diciendo, eres la llorona o eres el llorón. Allá viene fulano a contarme la misma historia porque sabes que tu cerebro te empieza a sabotear, que empieces a contar lo mismo para que la gente te haga caso, no, te vuelves la víctima. Y hay momentos que ya la gente no quiere escucharte tampoco. Y hay otros que les gusta escucharte porque hay gente que le gusta eso. Le gusta el chisme, le gusta a ver qué me viene a contar y te empiezan a decir cosas que realmente no hay necesidad de poder escuchar. Por eso es cuáles son las acciones que vamos a aprender a través de las situaciones que estoy viviendo. ¿Qué me está enseñando a mí esta separación?